Buenas noches, mi nombre es Maribel Betancourt, soy estudiante de segundo semestre de Psicología en la Corporación Uniminuto de Dios. En la tarde de hoy vamos a hablarles un poco de la corriente psicológica, el conductismo, y para ello tenemos la compañía de la profesional Lina Reina. Buenas noches, doctora Lina. Buenas noches, Mari, gracias por invitarme. Mi nombre es Lina Yesda Reina Segura. Soy psicóloga egresada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Doctora Lina, ¿hace cuánto fue egresada Hace 3 años. y en este momento está ejerciendo su profesión? Sí, estoy ejerciendo mi profesión. Trabajo con un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Corporación Juego y Niñez, trabajando en un proyecto con la primera infancia como psicóloga. Doctora, cuéntenos un poco sobre el conductismo. Bueno, el conductismo es una corriente de la psicología que centra su estudio en el comportamiento humano y animal. Pues esto tiene diferentes conceptos básicos, que es el estímulo, que se refiere a una señal o evento que produce una reacción. ¿La reacción cuál es? La respuesta. La respuesta es esa conducta o organismo que surge a la reacción del estímulo. También está el condicionamiento, que son los dos, el estímulo y la respuesta. Está el refuerzo, que reforzamos una conducta que queremos seguir mejorando. Y está el castigo, que es lo opuesto al refuerzo, en consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad, entonces es erradicar esa conducta. Bien, doctora. ¿Cuál es el método del conductismo? Pues propone como teorías, es una teoría psicológica que como objeto tiene el estudio observable de la conducta, no como en algunas teorías psicológicas que se habla del alma y de lo inconsciente o cualquier entidad inmaterial que no se pueda observar. Al contrario, el conductismo es observar esa conducta en el individuo, en el entorno en que se esté desarrollando. Es decir, que para los conductistas lo que no era medible para No, yo no es factible, no es factible. Se debe, pues, no medible, sino observable. observable. Uh -huh. Bien, doctora. ¿Qué es el modelo de la conducta? Pues el conductismo tiene un método y su teoría está basada en un estímulo y respuesta, siendo resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Entonces, el conductismo también tiende a tener los comportamientos, y los comportamientos a veces son inconscientes, conscientes, voluntarios e involuntarios, según las circunstancias en que les afecte y según las circunstancias en que se encuentre el individuo. Por eso es tan importante y básico tener en cuenta cuando estamos en una consulta el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, porque este lenguaje nos puede dar muchos avances y bases para nuestra intervención. Podemos, digamos, en la consulta observar a nuestro individuo de cómo se comporta, de los gestos que hace. Desde su lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Cuando le estamos preguntando, cuando estamos interactuando, incluso cuando pueda estar llenando alguna, o cuando le estemos estar preguntándole para estas baterías psicológicas que son fundamentales en la intervención. Algunas. Entonces, cuando estamos preguntando cómo está respondiendo, el nivel de ansiedad, cómo se sienta, diferentes, desde el saludo, Ya uno empieza a ya identificar empiezas a ciertas cosas. identificar ciertos comportamientos que esos comportamientos observables que nos pueden ayudar en esa intervención psicológica. ¿Cuáles son los principios que rigen la escuela del conductista? Bueno, la conducta está regida por leyes y está sujeta a variables ambientales, y la conducta es un fenómeno observable e identificable. Esos son los principales postulados en la escuela conductista. ¿Qué recuerda quiénes son los principales representantes? Los que yo recuerdo son James Watson, Ivan Pavlov y Skinner. Cuéntenos un poco de alguno de estos representantes, doctora. Bueno, James Watson fue el primer psicólogo norteamericano que dio los postulados de Ivan Pavlov, porque Ivan Pavlov era un fisiólogo que estudió la salivación en los perros, la salivación animal. Y pues gracias a este experimento que él realizó con los animales, se pudo dar cuenta de algunos postulados conductistas clásicos. ¿Por qué? Porque el estímulo y la respuesta. Él hizo un experimento con perros. Entonces se dio cuenta que cuando le ingresaba al cuarto, los perros siempre salivaban, les dieran o no les dieran comida. Entonces empezó a investigar y a avanzar
y se dio cuenta pues que el estímulo era que él ingresara y la respuesta era la salivación a esa comida. Más adelante él utilizó un experimento con una campana en hacer sonar la campana para que ellos lo entendieran como comida, lo que yo recuerdo. Entonces, ahí está el estímulo, la campana, la respuesta, comer. Siempre escuela conductista o estos postulados de Pavlov se utilizan mucho en los laboratorios psicológicos. ¿Por qué? Porque pues en algún momento a mí me correspondió viendo el conductismo, me tocó hacer un experimento con una rata de laboratorio. Obviamente yo tengo mucha idea de los ratas de laboratorio y utilicé un hámster. Entonces era hacer pasar el laberinto. Entonces, obviamente con refuerzos, con estímulos, respuesta, con castigos y refuerzo a esa conducta, pudo pasar el laberinto. Y su recompensa para reforzar esa conducta era que podía pasear por una bolita por toda la casa. O sea, únicamente no era la comida, sino no. Adicional, le obsequiaban un juguete. El juguete que era pues ingresar a esa bolita y caminar por toda la casa. Y así pues poco a poco hicimos que pasara el laberinto y ese fue nuestro proyecto en la materia conductista. Qué bien. Doctora Lina, muchísimas gracias. Gracias a su conocimiento hoy pudimos entender un poco más sobre esta corriente. Gracias, doctora. Buenas noches. No, gracias a ti, Mari, por invitarme y espero que pues puedas avanzar en la carrera y puedas llegar a ser colega, podamos llegar a ser colegas. Muchas gracias. Claro bueno, que sí. estés muy bien. Hasta luego.